Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a este cuarto episodio del podcast Matrimonios sin Expertos. Yo soy Pablo. Yo soy Semis. En esta ocasión queremos hablar continuando sobre un tema que nos quedamos la semana pasada. Así es, estuvimos hablando de el por qué a veces no nos queremos casar y qué nos detienen, pero ahorita vamos a volver a hacer la pregunta, el ¿por qué te quieres casar? Y a ver, cuéntame tú, mi amor, ¿por qué te quisiste casar conmigo? Bueno, pues yo creo que la respuesta correcta sería muy larga. No, No, muy pero o sea, corta. como tu respuesta humana, Ajá. sí. Pues mi respuesta humana es porque te amo y porque quería estar siempre contigo. Ujú. Yo digo que esa fue la respuesta y es algo que pensaría. Obviamente parte de por lo que me quería casar era por el hecho de que sabía que era lo que Dios también quería para mi vida. Ujú. El hecho de una nueva etapa, un nuevo proceso, una nueva era en mi vida. Entonces eso. Esta semana algo que sucedió fue que Dios nos reveló algo y un poquito quizás más a mí, yo se lo compartí a Paulín, Sí, porque al final obviamente no hay matrimonio sin Paulín, no puedo ser yo misma, pero Dios preguntaba a mi vida ¿por qué te casaste? ¿Cuál fue tu convicción? Hay podcast ahorita sobre todo porque estamos en el mes del amor, entonces estaba sí, escuchando un exacto. podcast muy bueno, que no lo voy a decir, ¿verdad? Para que nada más escuchen el nuestro, no es cierto. Pero el punto es que hablaban de la motivación y la convicción de casarnos. Y realmente, aunque suena así como raro, yo de verdad sí, me acuerdo que fui con Paulín y le dije, oye, estoy escuchando un podcast y yo quiero preguntarte por qué te casaste conmigo. Y Y yo, yo, de esas veces que estaba haciendo ajá, cualquier otra cosa X y yo así, es como de esas veces que me preguntas, si fuera un gusano en Marte sí, y y yo soy volando, bien ¿me así. seguirías amando? Y yo, Ajá, yo soy bien así sí, de esas amor. preguntas. Y ver, esa vez sí me puso a pensar. Entonces yo le dije, y, o sea, yo sí lo vi así como, y no es porque no sepamos casar, o no sepamos, perdón, por qué nos casamos, Ujú, pero yo quiero contar, antes de aterrizar como al punto, yo quiero contar por qué me casé. Mi a ver. pensamiento humano, de semis individual, fue el hecho de que, de verdad, Paulín es mi mejor amigo. Yo desde el momento uno que me enamoré de él, porque bueno, ya fuimos amigos y demás, pero de que me enamoré, el momento en el que yo me enamoré de él fue, pues, porque era mi mejor amigo. Entonces yo decía, yo me quiero casar, obviamente, con mi mejor amigo. Yo sí me quise casar de verdad desde ese minuto. Y a lo largo de los años, pues obviamente porque para mí es muy guapo, porque tiene muchos dones, por su corazón. Pero mi principal motivación fue porque yo decía, yo quiero pasar el resto de mi vida con mi mejor amigo. Ujú, Pablín ya dijo su razón. Pero algo que Dios nos reveló es realmente cuál es tu convicción, el por qué querer casarte, o cuál es tu convicción, el por qué haces las cosas. En este caso, el por qué tomas una decisión frente a Dios de casarte. sí. Y yo le contaba a Pablín que había dos cosas. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Ok, antes de continuar en esa parte, yo creo que es importante recalcar que un motivo o una razón para casarte no es suficiente. O sea, tiene que Ujú, haber esa convicción. Porque ujú, tú puedes tener una razón, un motivo, un pensamiento, una decisión y está bien, ¿no? Por ahí empieza. ujú. Pero tiene que convertirse en ese, no solo un sentimiento, sino realmente una decisión que pues va a perdurar, ¿no? Y esto, creo que estoy contenta porque lo descubrimos 10 meses después, pero hubiera sido bien padre haberlo descubierto antes. Ujú. Y quizás tú que nos escuchas ya llevas muchos años de casado o de casada con tu pareja y quizás te sigues preguntando el por qué me casé. Pero yo creo que también Dios restaura, Dios revela y Dios muestra el propósito. Y meditando y platicando, sabes que yo fui con él, realmente caímos a la conclusión que nuestra motivación venía por medio de una convicción. Porque todos podemos estar motivados, animados, Sí. entusiasmados por algo. Pero cuando existe una convicción real en tu vida, eso es lo que te hace hacer o decidir las cosas. Ujú. Entonces nuestra convicción fue el hecho de querer obedecer a Dios. Sí, hablábamos parte de esto en el podcast pasado, en que realmente eh, el tomar este paso de obediencia, de casarte, es porque es la voluntad de Dios, es lo Ujú, que quiere para tu vida. En la Biblia lo dice este versículo, ¿no? Bien claro, de que serán uno solo, ujú, una sola carne,
y que lo que Dios une, pues no puede separar el hombre. Esto está en Mateo 19 y habla de cómo es algo que Dios quiere hacer, Dios quiere unir. Entonces, cuando Dios lo hace, es esa, si tú solamente lo haces por una decisión y no lo haces por una convicción, bueno, pues Dios lo va a unir, porque tú estás yendo no sé, a tu iglesia local, con tu pastor y decirle, yo me quiero casar, quiero tomar esta decisión. Entonces, pues obviamente existe este protocolo, este acto para hacer un pacto, ¿no? No solo pasar de un contrato, sino pasar del contrato de algo que es físico o humano a un pacto que es con Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años, estaría bien después contar esa historia, según nosotros, de verdad, nadie sabía, pero según solo nosotros y otras personas que no vamos a decir quién, hasta platicar con ellos y preguntarles si podemos contar esa historia, pero habíamos decidido el supuestamente ya casarnos. Dijimos, no, sí, obvio, o sea, obviamente ya nos vamos a casar. Ya, casémonos. Entonces, en ese momento teníamos muchas motivaciones. Nos iba bien económicamente, ambos teníamos trabajo, ambos habíamos terminado la carrera, ¿qué más motivaciones te acuerdas tú? Nos amábamos pues mucho. Sí, nos amábamos, nos atraíamos físicamente, o sea, que son cosas humanas y que no está malo que exista, ¿no? O sea, no está malo decir, esa es una de las motivaciones, pero no es la convicción, ¿no? Por la que te casas. Y bueno, pasó el tiempo y gracias a Dios, bueno, aquí estamos casados, dos inexpertos casados hablando de matrimonio, pero Dios mostró mucho, como les comentaba esta semana, que en medio de las decisiones más importantes de tu vida, solo hay dos caminos en medio de las convicciones. O el tuyo, tu persona, tu yo, o Dios. No hay otra cosa, no hay otra convicción. No hay otra tercera opción. Sí, no hay tercera opción. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo que hubiera sido otro caso, yo me casé con Pablín porque está súper guapo, es el hijo de los pastores, todas las chicas querían con él y yo me lo gané. Ay, ¿por qué? Quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál fue mi primer convicción? Porque él es el más guapo. Para mí sigue siendo el más guapo y pues sí sigue siendo hijo de pastores, pero eso para nada fue mi convicción. Pero cuando empezamos a tener ese tipo de convicciones que son un poco más, ¿cómo lo podemos decir? Se acaban más rápido. Un día tú vas a envejecer y quizás tengas la panza aguada, o ya no tengas músculos, o se me va a aguadar todo. O me vuelvo calvo. ¿Cómo? O me vuelvo calvo. O yo calva, nadie sabe qué nos va a pasar. Mi motivación física hacia él obviamente se va a acabar. Y de ahí, por eso muchas veces existe el adulterio. Sí, en esta parte de los dos caminos, yo creo que sí es ponerse a pensar, ¿no? Si alguien nos está viendo que ya es un matrimonio, que ya pasó por esto, realmente cuál fue tu convicción de casarte. Y hay unas convicciones que no son malas, el hecho de que sean humanamente, o sea, tuyas, pero realmente es algo que puede pasar y es algo que no va a perdurar para la eternidad. Yo me pongo a pensar en el ejemplo de una pareja que se dan cuenta, por ejemplo, que están embarazados, ¿no? Y bueno, su convicción ahora es decir, bueno, nos vamos a casar porque pues embaracé a esta muchacha, embaracé a esta chica y pues no quiero dejarla sola. Ok, esa es una decisión responsable, esa es una decisión buena, pero al final es una convicción humana. Que es muy diferente decir, yo me voy a casar porque voy a obedecer a Dios, de decir, ¿sabes qué? Tengo que ser el padre de este hogar, pero Dios desea que lo haga de una manera correcta, es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que mencionaba Semis. Y va a llegar un momento en donde el humano se va a terminar y ahí es donde viene el enemigo y ya puede realmente entrar por esa hendidura que nosotros le dejamos abierta, porque pegamos nuestro matrimonio pues con motivaciones humanas que no terminan de unirse. La palabra de Dios dice que Él es el que los hace uno, no nosotros. Yo no me hago uno con Semis nada más porque yo quiero, no, porque fue por Dios y fue la decisión que tomamos y Dios ungió eso, Dios lo bendijo y fue cuando unió en una sola carne, ¿no? Ajá, por eso es bien poderoso lo que dice Mateo 19:4, del 4 al 6. Lo último que dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, porque antes de la separación existió una unión de parte de Dios. Por eso queremos como dejar muy en claro que las motivaciones sí se agotan, sí se acaban,
Yo tenía una motivación grandísima cuando estudié mi carrera y a lo largo de los años esa motivación la verdad se acabó porque no tenía una convicción firme. Entonces ahora pues bueno, es diferente. Y hablando de estos casos y no queremos sonar ni señalando, ni juzgando, ni acusando porque No. todos tenemos un pasado y nuestra historia también tiene un pasado. Pero hablando de que muchas veces hay personas que deciden tomar la decisión de irse a vivir juntos porque quizás pues hay que independizarnos y hay que compartirnos la renta, ¿no? Sí, Nos queremos. y es triste, ¿no? Muchas veces esa es la convicción, ¿no? Esa es La motivación. la principal motivación es, pues vamos a ahorrar, ¿no? Nos podemos, dividir los gastos de la luz, del agua, de la casa, del internet. Y como que lo demás lo ven como, pues, extra, ¿no? Viene así como de, pues chido. Pero tu motivación fue esa, o sea, la decisión por la que la tomaste es por una cuestión económica igual. Y por una convicción personal, que es lo que yo Exacto. quiero economizar y tú también lo quieres. Entonces, pues economicemos juntos. Hay muchas otras motivaciones que podemos aquí explicar, pero también hay personas que dicen, bueno, ya vivimos juntos y veremos qué pasa, ¿no? Y si sí, pues le seguimos y quizás jamás nos casamos ni siquiera legalmente. Simplemente así seguimos y pasan los años y luego la gente se separa. Hay gente que quizás se casó con una motivación incorrecta y eso los llevó a una convicción del yo y los llevó a tantas cosas que al final era un divorcio. Y bueno, quiero leer este versículo que siento que vale mucho la pena leerlo tal cual, que dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Hebreos 13:4. Si nos preguntan a nosotros cuál fue nuestra convicción, fue este versículo. Obedecer a Dios y tenerle ese respeto a lo que es el matrimonio. Esa alta estima. Esa alta estima. Porque podían pasar mil y un cosas, podríamos estar súper enamorados, sí, pero... Podríamos tener quizás ya lo que deseamos, ¿no? Para vivir juntos, no sé, muchas cosas humanamente, ¿no? Pero si no valoras realmente eso del matrimonio, si no le tomas esa estima, si no le tienes en esa posición, en ese pedestal, digamos, en ese sentido bueno, realmente no va a ser algo que tú en primera cuides, que tú desees alcanzar en un modo correcto. Y esto se ve obviamente de muchas maneras. Cuando la gente deja de ver el matrimonio en esa alta estima, cuando lo deja de poner en esa alta estima, es cuando viene todo lo demás que dice este versículo, ¿no? Viene todos los adulterios, todos los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque no tienes al matrimonio y a esta decisión y a esta convicción de casarte en ese lugar de respeto también incluso. Y yo creo que también suele pasar que a veces ignoramos el hecho de que se nos hace fácil unir nuestro cuerpo y eso une nuestro espíritu con una persona sin antes haber hecho un pacto. Y eso nos lleva a unirlo con otras personas y otras y otras y así. Pues por eso existe la fornicación y el adulterio, ¿no? En el mundo. Porque no existió un conocimiento real y genuino de qué es el matrimonio. Y repito, no es señalar ni acusar a nadie, pero sí es que realmente valores cómo está tu matrimonio o por qué te quieres casar. Exacto. Que realmente tu motivación sea una motivación de lo eterno, una motivación que sea meramente Dios, porque al final del día Pablín y yo vamos a fallar. Nunca vamos a estar exentos a que no haya alguna tentación en el matrimonio porque no estuvimos exentos en el noviazgo. Pero las cosas cambian cuando tienes una convicción plena de quién es Cristo y de eso tan mágico, no mágico, eso tan como tesoro tan brillante, tan fuerte. Tan valuable. Que tiene tanto valor, que es el matrimonio delante de los ojos de Él. Él sí restituye, Él sí restaura, Él sí hace todo nuevo. Y creemos que vale la pena que medites cuál es tu convicción
para casarte? ¿O cuál es tu convicción ahora si tú estás casado, incluso si tu motivación fue porque, digamos, los dos tenían el mismo trabajo y las mismas aspiraciones en la vida? Pero repito, las cosas cambian y Lo humano se acaba. Lo humano se acaba y quizás ahorita en tu proceso de matrimonio las cosas no están bien porque tu motivación te llevó a una convicción del yo, pero Dios restaura y Dios te puede decir, a ver, no pasa nada, empecemos una vez más y vamos a reconstruir ese matrimonio con fundamento que viene de mí. Sí, también la convicción es algo que aún después de que te hayas casado, aún en ese tiempo puedes cambiarlo, o sea, puede llegar en un punto donde Dios te revele y tu convicción puede cambiar en el tiempo de estar casados. O sea, no se trata de que ya es el fin y que si te casaste con una convicción humana ya hasta ahí se va a quedar y tu matrimonio va a perecer. No, no, no. Se puede obviamente siempre apelar a la gracia de Dios, al hecho de poder ir a sus pies y decir, Señor, yo quiero ver realmente el matrimonio con ese valor. Y bueno, si no te has casado, aún es más importante, porque cuando tienes el matrimonio en de esa forma, en ese valor, es algo que tú realmente aspiras a alcanzar y a cuidar, ¿no? Es cuando tú tienes algo que para ti es muy, muy, muy importante, tú lo cuidas. O cuando tú quieres algo, yo me pongo a pensar de manera humana, ¿no? De manera física, cuando tú quieres comprar algo que es muy valioso, obviamente no por el hecho de que no lo tengas todavía, su valor decae, ¿me explico? O sea, lo vas a tener en ese valor y lo vas a saber que tiene ese valor hasta que llegues a ese momento, y lo mismo es con el matrimonio. Si tú antes de casarte tienes el matrimonio en ese valor, entonces vas a entender el hecho de por qué no tienes que hacer otras cosas en lo natural, ¿no? En lo físico, en lo sexual, porque tú sabes el valor que tiene el matrimonio y que cuando llegue ese momento de estar casado, pues todo lo que habías guardado, todo lo que habías tratado de realmente de cumplir, no en un sentido de regla, sino en un sentido, ¿cómo lo puedo explicar, no? Cuando tú sabes que es algo tan valuable, algo tan de tanta estima, entonces es cuando tú deseas hacer las cosas bien, ¿me explico? Pasa mucho en la actualidad que muchos jóvenes de verdad ya no quieren creer en el matrimonio porque vieron a sus papás en divorcio o vieron a sus papás que ni siquiera están casados y bueno, ¿para qué me caso yo, no? No tienen esa referencia también, ¿no? No hay esa referencia. Y sí, yo creo que el mundo sí está muy feo actualmente y por más que se escuche una frase como trillada, es una realidad. Pero también hay algo que Dios establece y Él dice, yo no quiero que el hombre esté solo. Y bueno, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Yo creo que eso lo podemos cambiar también en la mujer, ¿no? Dios no desea que como mujeres seamos mujeres solas. Ahorita está súper... Yo creo que Dios nos ha fortalecido a nosotras como mujeres, pero Él desea que el hombre esté acompañada de una buena mujer. Y ese es el tesoro que tiene el matrimonio. Si tú eres alguien que aún no te has casado, que ya tuviste muchas fallas sexuales, que ni siquiera le tienes valor a lo que es la intimidad, queremos que entiendas que en Dios hay gracia y que Dios desea que tú compartas tu vida con una persona, con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, y que el creer en el matrimonio, claro que tiene mucho que ver el matrimonio de nuestros papás, pero creo que el creer en el matrimonio es porque crees en el pacto que Dios hizo o que Jesús hizo con la iglesia. Y es algo tan profundo, es algo que yo oro porque el Espíritu Santo a nosotros dos inexpertos nos dé más entendimiento, pero también a los matrimonios o a las personas no casadas nos dé esa convicción de entender que el matrimonio tiene que ser como Jesús amó también a la iglesia. Y esto es algo bíblico, no es algo que nos estamos sacando de la manga. El creer en el matrimonio no es por que sea algo trillado de sí creo en el amor, todo color de rosa ya, no, sino porque aún el matrimonio, el amor es sacrificial y el sacrificar el yo
Yo creo que es bien importante, por eso hablamos mucho de las motivaciones en Dios o en tu yo. Y el sacrificar el yo es aprender a ser como Jesús, porque estás permitiendo que Dios ponga esas cosas en tu corazón para así poder ser una buena esposa y un buen esposo, o poder iniciar un matrimonio que quizás nunca viste como ejemplo, pero Dios puede restaurarlo en tu vida. Sí, esta parte de realmente morir a ti mismo, en la Biblia lo habla, ¿no? En el sentido de tenemos que morir a nosotros mismos para tener la voluntad de Dios, y en el matrimonio pasa lo mismo. La voluntad de Dios en el matrimonio es que cada uno de los que conforman este pacto, que es el hombre y la mujer, mueran a sí mismos, porque si no lo hacen, va a estar esa barrera y esa forma que no va a dejar realmente que lo que Dios unió se termine como de fusionar, ¿no? Es como cuando tú tienes una herida así muy abierta y si tú, aunque tú lo sutures, aunque tú le pongas vendas, si tú pones algo en medio, si tú lo estás desprendiendo a cada rato, no va a terminar de unirse, no va a terminar de ser una sola pieza. Y pasa lo mismo, el yo, el decir el egoísmo, el pensar simplemente en cada uno de nosotros como manera individual, que tristemente es lo que pasa mucho hoy en día, ¿no? Que la gente piensa y quiere hacer pensar a los demás que el matrimonio es, bueno, tú allá, yo acá, y compartimos lo que nos conviene, y lo que no me conviene tanto, pues eso no lo compartimos, ¿no? Y de ahí se desprende todo lo demás. ¿Sabes qué? No me quiero casar. ¿Por qué? Porque yo sé que si me caso, pues ahora voy a tener que morir a ciertas cosas que yo no quiero hacer, no quiero morir. Y el matrimonio es eso, lo que Dios dice en esta parte de que los va a unir como si fueran uno mismo. Es parte de eso, es desprenderse de muchas cosas que, pues no es que estén malas, pero cuando tú decides que te vas a unir en matrimonio, hay cosas que no puedes dejar que interfieran y dejar que te aparten de llegar a esa unión perfecta. Y eso no significa que uno viva infeliz. De verdad No, para nada. que creo que, bueno, más adelante hablaremos de eso, pero algo que yo sí puedo decir que sacrifiqué fue como mi tiempo social y personal. Ya no es lo mismo, pero no cambiaría por nada mi tiempo con Paulín, que casi es 24/7, casi. Casi. Este, por el tiempo que antes tenía. Y bueno, no me quiero extender en eso, pero regresando a la motivación del yo, hay 2 versículos en la Biblia donde uno habla, dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Eso se lo dice al hombre, pero a la mujer nos dice otra cosa. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. En estos 2 versículos podemos ver 2 cosas iguales. Dios hace referencia al matrimonio con ese pacto que hizo Jesús con la iglesia. Y también hace referencia al papel que le toca hacer al esposo y al papel que nos toca hacer como esposas. Sí. Y al final, este versículo viene con una convicción, que es lo eterno, que es Cristo. Y si nosotros como matrimonio perdemos esa convicción, puede que también nuestro matrimonio empiece a caer, porque dejamos de ver... por ejemplo, a mi esposo yo lo vería con otros ojos y no es como que lo vea como si él fuera Dios, porque para nada, pero sí, yo como esposa tengo que aprender a verlo como esa cabeza, no porque él sea el más merecedor o sí lo sea, porque Dios me lo manda. Pablín tiene que amar a su esposa, o sea, a mí, así como Jesús amó a la iglesia. Sí, y parte de eso se puede mucho salir de contexto, ¿no? Y la gente lo toma de una manera muy, muy diferente, pero si lo ves, dice que amen a sus esposas como Dios amó a la iglesia. Y después dice, entregándose y dando todo por ella. Y aquí es donde tomamos la parte que nos gusta, pero la otra no, ¿verdad? Cuando un esposo realmente ama a su esposa de la manera en la que Cristo menciona, es entregarse por completo. Es parte de lo que ya mencionamos. Morir a uno mismo es entregar aún mis deseos, aún muchas veces mis prioridades,
por cuidar y amarla como Dios amó a la iglesia. Entonces, esa es una parte muy importante. Y bueno, para concluir con esto, yo creo que es importante que tú medites cuál es tu motivación en tu matrimonio y esa motivación, por qué convicción viene. O tú, joven, chica, ¿por qué te quieres casar? Como chicas somos súper románticas y la verdad sí es una bendición el matrimonio, pero ¿cuál es tu convicción? ¿De dónde viene tu convicción? Sí, tiene que ser algo real, algo que Dios ponga en tu corazón, porque es lo mismo, les ponía este ejemplo de cuando tú pegas algo, si lo pegas con un pegamento que se disuelve, que es fácil de quitar, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando se une y se es una sola pieza, es algo que ya no separa, pues, nadie más que Dios. Entonces, yo creo que también valdría la pena quizás en algún otro podcast hablar sobre esta cuestión de cómo cambia mucho tu rutina, ¿no? Cuando te casas o realmente qué es lo que sucede cuando pues estás en esta parte, ¿no? Y hablando como nosotros como pareja. Sí. Así que bueno, si tú eres una chica que te tiene súper enamorada, pregúntale por qué se quiere casar contigo. ¿Cuál es tu convicción? Y si te dice, tú eres la más hermosa, huye de ahí porque se te va a acabar tu hermosura. No es cierto, pero sí, pídanle a Dios y al Espíritu Santo que les dé una convicción. Y pues bueno. Pues eso sería todo por este episodio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y preguntas. Queremos saber qué temas quieren hablar y bueno, realmente como mencionamos no somos los más expertos, pero tratamos de dar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos muestra día a día en esto que se llama matrimonio, que está bien chido. Cásense todos. Así es, y síganos en todas las redes sociales, van a aparecer por aquí o ahí abajo. Y no olviden suscribirse para seguir escuchando más de estos podcasts que están muy buenos. Y bueno, sería todo. Nos vemos.